Muy buenos días. De parte de Sovlan, gracias por acompañarnos a este seminario web. Justamente hoy conversaremos sobre consejos estratégicos para empresarios en momento de crisis. Para Sovlan, como empresa de soluciones tipo ERP y de recursos humanos en 11 países en Latinoamérica y España, nos es muy importante crear valor para ti y tu empresa en el contexto en el que estamos. Hoy compartiremos las claves para replantear las estrategias de negocio, cómo garantizar la continuidad y enfrentar los nuevos desafíos en términos de liquidez, reorientación del negocio y la comunicación. Para este fin, hoy nos acompaña nuestro director general de Sovlan Colombia, Carlos Gaviria, quien tiene más de 10 años de experiencia liderando equipos de alto rendimiento, más de 5 años liderando el comercio electrónico y desarrollo de negocios en línea en países como México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y América Central. Asimismo, Carlos también es máster en marketing e ingeniería industrial. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy a tratar este tema tan importante y del cual estamos seguros que surgirán muchas dudas al final. Estaremos atentos a sus preguntas escritas. Sin más preámbulo, Carlos, te damos la palabra. Muchas gracias, Jackie. Confírmenme si me están escuchando y si ven la presentación. Te confirmo, Carlos, que te estamos escuchando. Ok, ¿y la presentación está bien? La presentación también, perfecto. Perfecto, pues muy buenos días a todos. Primero un saludo muy especial para todas las personas que están hoy conectadas, acompañándonos, sobre todo aquellos que pueden estar en alguna situación complicada, con personas cercanas o familiares enfermos. Un saludo muy especial también a todas las personas que están apoyando en la parte médica, a todas las empresas que brindan su apoyo para que el sistema de salud pueda operar de buena forma y en general a todos los que nos acompañan. Hoy voy a compartir con ustedes recomendaciones para empresarios en momentos de crisis y son diferentes puntos que quiero compartir con ustedes que pueden hacer más fácil esta crisis. Y permítanme empezar con una cita, y esto no es nada nuevo, esto es una de las maneras como Albert Einstein se refería a la crisis, y no propiamente a esta, sino a la que le tocó vivir a él en su momento, pero que aplica, yo creo, perfectamente para la que estamos viviendo actualmente y para las que seguramente puedan venir en un futuro. Entonces, permítanme leerla. No pretendemos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde afloran lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Esta es la visión que quiero compartir con ustedes de esta crisis. Sin duda es un momento difícil, pero estamos ante una gran oportunidad de evolucionar, gran oportunidad de cambiar en bien de la sociedad, en bien de la humanidad. Entonces, lo que les voy a compartir en esta presentación, en el webinar de hoy, va todo bajo esta filosofía de cómo poder hacer las cosas mejor para tener un mejor futuro.
¿Qué voy a compartir con ustedes en esta presentación? Pues van a ser recomendaciones, como les decía, para diferentes empresarios y aquí estoy hablando de diferentes tamaños de empresas, diferentes sectores, diferentes actividades, pero en general aplica para cada uno de ustedes. Vamos a compartir formas de proteger el flujo de caja. Vamos a ver por qué el flujo de caja es tan importante en este momento. Vamos a ver acciones para gerenciar su negocio, especialmente durante esta crisis. Recomendaciones para gerenciar equipos remotos. Acciones para liderar durante la crisis. También recomendaciones de cómo adelantarse a las próximas etapas. Si bien estamos en el inicio de una crisis, tenemos que empezar a ver las siguientes etapas. Vamos a revisar también impactos y posibles escenarios de recuperación, tanto de consumo como de distribución. Y finalmente voy a cerrar con lo que yo y muchos están hablando de Next Normal. ¿Qué viene a futuro? ¿Qué podemos esperar una vez salgamos o lleguemos a las últimas etapas de esta crisis? Todo lo que les voy a compartir viene de fuentes bastante conocidas, reconocidas. Voy a ser muy factual, voy a estar orientado específicamente a hechos y a estudios reconocidos. Pueden hacer preguntas y me gustaría que hagan preguntas. Lo que vamos a hacer es, todas las preguntas van a ser escritas, nosotros las vamos recibiendo y al final de la presentación, con las personas que tengan tiempo aún para poder atender sus preguntas, vamos a hacer la sesión de respuestas. Entonces, comencemos. Y el primer estudio que quiero hacer referencia es un estudio de un banco, JP Morgan, bastante reconocido en Estados Unidos. No es un estudio actual, es de el 2016, pero está totalmente vigente y es un estudio donde revisaron el comportamiento específicamente de flujo de caja de 600,000 empresas pequeñas y medianas en Estados Unidos y el cual podemos aplicar perfectamente para nuestra situación actual en Colombia y en Latinoamérica. Cash is King. Cash en Estados Unidos se refiere a flujo de caja y en este momento esta debe ser nuestra máxima prioridad para asegurar la continuidad de nuestro negocio, de nuestros negocios. Debe ser en lo que enfoquemos nuestra atención. Esto es cierto en cualquier momento de la vida, pero especialmente en los momentos de crisis. Las compañías y las acciones son valoradas, o una de las formas en que son valoradas es precisamente en su capacidad de generar caja. En este momento es importante referirnos y tener atención en el flujo de caja porque realmente va a ser lo que determina la supervivencia de nuestros negocios. En el estudio, y esta es una gráfica que yo creo que algunos de ustedes han podido ver a través de redes, JP Morgan analiza diferentes sectores o diferentes negocios, los vemos ahí abajo, desde los restaurantes, pasando por retail, por construcción, por servicios diferentes servicios de salud, servicios de tecnología, llegando finalmente hasta las compañías de finca raíz. Y ellos hacen un análisis centrado en algo que llaman el cash buffer. Cash buffer no es nada más que la capacidad que tiene determinado negocio o determinada empresa de subsistir con la caja actual sin recibir ingresos provenientes de su actividad comercial. Analicemos esto desde la perspectiva colombiana y yo les digo, el estudio, aunque es realizado para empresas y negocios en Estados Unidos, es perfectamente aplicable para Colombia y Latinoamérica porque están midiendo los días en que un negocio puede subsistir con el flujo de caja sin ingresos adicionales. En promedio, nos dice el estudio, un negocio, sin importar el sector, puede permanecer 27 días sin recibir ingresos, con el flujo de caja con el que, digamos, arrancó la cuarentena.
25%, sin embargo, de los negocios solo alcanza a sobrevivir o a operar durante 13 días. Y si lo llevamos a la situación que estamos viviendo, aquí abajo nos damos cuenta que por lo menos en Bogotá el inicio de la cuarentena fue el 20 de marzo, con lo cual, y según las indicaciones del gobierno, estaríamos levantando cuarentena posiblemente el 27 de abril. Esto nos dejaría un total desde el inicio de cuarentena hasta el próximo 27 de abril de 38 días. Vemos cómo ya nos vamos desplazando en la curva, lo cual quiere decir que muchos negocios ya van a estar muy urgidos de flujo de caja. Y por último, no queriendo hacer más drástica esta gráfica, pero sí dándole un sentido de realismo, este es el número de días que tomó levantar las restricciones de confinamiento, de cuarentena en Hubei, en China. Fueron 63 días. Entonces, sin duda, estamos ante un reto importante en flujo de caja. ¿Cómo podemos protegerlo? Y acá vienen los consejos que también estoy seguro que muchos están siguiendo, pero que es importante que los tengamos presentes. El primero es, hay que revisar minuciosamente los gastos. Para esto, uno de los ejercicios más sencillos es concentrarse en el ejercicio de Pareto, lo que aprendimos allá en la universidad. Los gastos seguramente, unos pocos gastos en su negocio representan más del 80%. Dedíquese a revisar cómo pueden reestructurar esos gastos, cómo los puede, si no afectan su operación, suspender o cómo los puede disminuir. Y avance no solamente por los del Pareto, sino llegue hasta el último gasto y haga ese ejercicio muy minuciosamente. Segundo punto tiene que ver con marketing. Disminuya su presupuesto de marketing. Y acá es importante la palabra. No estoy hablando de cancele marketing, disminúyala. Obviamente cualquier tipo de actividad pues ya ha sido cancelada, pero hay muchas comunicaciones que se pueden hacer y que generan demanda. Entonces, dedíquese exclusivamente a ese tipo de acciones o comunicaciones que le representen generación de demanda. Un punto adicional, gestione la cartera por cobrar. Y aquí todos tenemos que ayudarlos, así como algunos nos deben, nosotros le debemos a otras personas o a otros negocios. Una buena forma de hacerlo es apóyese en su equipo comercial. Seguramente la actividad comercial en este momento es muy reducida y por lo tanto los comerciales pueden tener esos contactos para gestionar cartera, básicamente la cartera más vencida. Renegocie sus arrendamientos. En este momento existe mucha flexibilidad, tenga conversaciones, ya bien sea por el arrendamiento de su oficina, su local comercial, llegue a acuerdos para poder postergar, aplazar, disminuir, negocie arrendamientos. Uno más, sin duda acójase las nuevas fechas para pago de impuestos y de servicios públicos. Son puntos que ha establecido el gobierno y que vienen muy bien para aliviar el flujo de caja en este momento. Un punto más, evalúe alternativas salariales, y aquí quiero ser muy enfático con esto. Evite a toda costa despidos, y lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero lo último que queremos llegar y que todos deberíamos tratar de preservar es los puestos de trabajo. Esto tiene una incidencia muy importante en el desarrollo de la economía y en nuestra capacidad de recuperarnos como país. Entonces, evite a toda costa los despidos. Dos opciones interesantes que se pueden ver: una, reducción de salarios por mutuo acuerdo, y otra, suspensión de contratos por mutuo acuerdo. Realmente se van a sorprender de lo que sus colaboradores, su equipo, sus empleados están dispuestos a colaborar, están dispuestos a ayudar para que las empresas se salgan adelante. Un siguiente punto: concentre los pagos de obligaciones en una semana del mes. ¿Esto qué ayuda? Ayuda a que se tenga un mejor control. En vez de estar haciendo pagos regados durante el mes, defina una semana y realice sus pagos. Y muy importante, pague. No suspenda sus pagos. Así como les hablaba de que nos tenemos que ayudar al mantener nuestros pagos
apoyamos para que la maquinaria de la economía siga, no se paralice. Entonces, realice los pagos con los cuales tiene obligaciones. Solicite una línea de crédito. Si después de agotar todas estas indicaciones aún ve que no alcanza con lo que tiene, pues por supuesto debería hacer uso de una de las líneas de crédito que el gobierno está activando y activó desde semanas pasadas para aliviar flujo de caja de muchos negocios. Revise con su banco o con los diferentes bancos cuál es la forma de acceder a estas líneas de crédito. Y por último, haga seguimiento mínimo una vez a la semana del estado de su flujo de caja. Es algo que se tiene que volver estrictamente dentro de la disciplina de negocio. Seguir cómo va su flujo de caja mínimo una vez a la semana. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver ahora las recomendaciones de cómo gerenciar el negocio. Y aquí voy a hacer alusión al último estudio de Harvard Business Review, en su edición de abril. Lo primero es replantee constantemente su comprensión de lo que está sucediendo. Estamos en medio de una crisis y los escenarios cambian rápidamente. Vemos cómo el gobierno saca decretos casi que diariamente. El ambiente en general o la dinámica de la economía también empieza a cambiar. Entonces, no se sienta mal de cambiar su plan de acción. Replantee constantemente lo que va leyendo, lo que va aprendiendo, y de esa manera puede tener unas acciones o unas directrices más eficientes. Acá hay un refrán chino que me gusta y es: los grandes generales por la mañana dan las órdenes y antes de finalizar la tarde imparten las nuevas órdenes. Esto es muy similar. No quiero ser alarmista ni nada por el estilo, pero estamos muy cerca de lo que se puede llamar una economía de guerra. Por lo tanto, lo que definamos por la mañana bien puede estar cambiando por la tarde. Entonces, replanteamos constantemente esa comprensión de lo que está sucediendo. Lo siguiente, preparémonos para la siguiente crisis o para la siguiente fase de la crisis actual. ¿Cómo se puede hacer esto? Uno, documentando lo que ha funcionado bien. Todas las empresas, todos los negocios, sin duda en este momento ya han tomado toda una serie de acciones y hay algunas que han funcionado. Documentenlas, compártanlas con otras oficinas que probablemente pueda tener su compañía, con otras filiales, o simplemente al interior de su sector, con compañías que antes veíamos como competencia y que en este momento haría mucho sentido trabajar no tan competitivamente, sino un poco más solidariamente. Comparta también lo que no ha funcionado. Aquí nadie es experto y hay muchas cosas que no funcionan y que también tienen valor, y el valor es compartirlas para que no se cometan los mismos errores. Entonces, dos puntos importantes ahí. Realice algo que en Estados Unidos llaman crowdsourcing. ¿Qué es crowdsourcing? Es cuando tenemos una situación específica, un problema específico, acudir a todo su equipo de colaboradores, a todos los empleados de su empresa. Pregúntenles cómo resolverían una situación dada, cómo afrontarían un problema, y se van a sorprender de las excelentes iniciativas que pueden tener su mismo equipo, su misma organización. Eso le va a nutrir mucho al líder, al gerente general, al presidente, al CEO, para tomar decisiones y tomar acciones. Un siguiente punto, evalúe todas las opciones posibles antes de eliminar puestos de trabajo. Estoy siendo muy enfático en esto, ya lo vimos anteriormente. La economía, y lo vamos a ver adelante en una gráfica, depende de diferentes factores, pero el factor primordial, el factor básico son las personas. Las personas mueven la economía. Si entramos en una dinámica de despidos,
lo único que vamos a estar asegurando es que la reactivación de la economía va a ser más lenta y más complicada. Yo veo con mucha preocupación y con mucha tristeza cómo se está disparando el desempleo y los despidos en Estados Unidos. Esto no es una acción que deberíamos seguir. Por el contrario, debemos hacer todo lo posible para preservar los puestos de trabajo de nuestros colaboradores. Tercer punto, prepare su plan de reactivación de negocio. Esta crisis hace que cambien muchas cosas, entre ellas los hábitos de consumo. Esté atento a las oportunidades. Al cambiar hábitos de consumo, las personas empiezan a actuar de diferentes formas y actuarán cuando ya salgamos de esta crisis. Entonces, prepare su plan de reactivación. Lo vamos a ver también más en mayor detalle más adelante. Vamos al siguiente capítulo, que es gerenciando su equipo remoto. Sin duda, uno de los cambios grandes es el no poder estar físicamente reunido en un espacio para poder llevar a cabo nuestra actividad económica. Llámese ese espacio una oficina, una sala de juntas, la cocina de un restaurante, el despacho o la sala de ventas de cualquier negocio. El no estar físicamente conectados representa un reto, y aquí están algunas de las recomendaciones para gerenciar un equipo remoto. Lo primero, para muchos de nosotros puede ser hasta cierto punto normal trabajar remotamente, trabajar desde la casa. Lo hemos venido haciendo en otras ocasiones, pero para la gran porcentaje de la fuerza trabajadora de nuestros países, puede que sea la primera vez que les toque trabajar desde la casa. Y no me refiero al trabajo que hacen esporádicamente un sábado, adelantando trabajo, no. Hablo del trabajo de físicamente estar conectado de inicio a fin, trabajando desde la casa. Entonces, consejos muy simples, pero importantes y útiles. Mantenga una rutina. La rutina cumple las horas que hacía en su trabajo. Fije la hora de inicio, fije la hora de fin, y esté puntualmente conectado y respetando esos horarios, tanto para iniciar como para finalizar. Adecue el mejor lugar posible dentro de su hogar. No es para nada recomendable hacerse en un sofá, en un sillón, mucho menos en la cama. Y soy consciente de las limitaciones que puedan existir. Si no tiene un escritorio a la mano, utilice la mesa del comedor. Eso es lo que más le va a representar estar en la oficina de una forma más o menos igual. Utilice videoconferencias. Uno de los mayores riesgos es el aislamiento. Entonces, utilice las diferentes herramientas de videoconferencia para estar conectado con sus equipos. Haga breaks y respete su hora de almuerzo. Esto es importante. Hay veces, con la mayoría de compañeros, amigos que he hablado, las horas de trabajo en la cuarentena o trabajando desde casa es impresionante, pero aumentan. Termina conectado y trabajando muchísimas más horas de lo que le haría normalmente yendo a la oficina. Entonces es importante hacer los breaks y respetar esa hora de almuerzo. Un segundo punto, confíe en su equipo. Una de las sensaciones como gerente o supervisor o cualquier cargo que tenga un equipo a su mando es pensar que el equipo no está operando. Para esto, deje los objetivos muy claros y empodere a su equipo. Haga que el equipo trabaje sobre los objetivos, no sobre un horario, no, sobre los objetivos, y empodérelos. Otro punto importante, cerciórese de las personas que, digamos, están más distantes tecnológicamente. Hay personas que están mucho más afín a sistemas, soluciones tecnológicas, etcétera.
Hay otros que es la primera vez que seguramente estén utilizando una videoconferencia o es la primera vez que estén utilizando otro tipo de herramientas. Entonces, tenga esto presente y apóyela. Más consejos para gerenciar su equipo remoto. Esta crisis, y estoy hablando de lo que viven las familias, las personas actualmente, no es solamente, digamos, la parte del COVID, de la enfermedad, de la pandemia. Está generando un tema y es que ahora están en las casas con todo lo que pasa en la vida en un mismo espacio y a un mismo tiempo. ¿A qué me refiero? Están con sus hijos, atendiendo colegio, clases, desayuno, almuerzo, comida, todo lo que representa un hijo, cuidado, supervisión, dependiendo de su edad. Están algunos con sus parejas, entonces está también la interacción con la pareja y están las limitaciones. No necesariamente todas las personas tienen un computador personal. Hay muchas veces que las familias tendrán que compartirse los que existen. Entonces, sea flexible y entienda por lo que pueden estar pasando. Otra recomendación importante, el equipo comercial de su negocio, de su empresa, debe continuar haciendo todo lo que tenía planeado, ajustando obviamente a la situación, pero lo que yo he visto y lo que he compartido con diferentes personas es que en la primera fase de la crisis, cuando justo nos pusieron en la cuarentena, arranca una especie de parálisis. Las personas, los negocios, por una acción natural, una reacción natural, se tienden a paralizar, pero ya superado esto, y debería estar superado en este momento, empieza una segunda fase que yo llamo la reactiva. Entonces el equipo comercial debe arrancar con todo su plan de trabajo exactamente como lo tenía planeado. Conviértase cada uno de ustedes en un factor de reactivación, así como una empresa puede llamar y contactar a otra para establecer negocios, continuar con la oferta de sus productos, de sus servicios de una forma creativa. Las personas y los otros negocios, al ver que arranca esta dinámica, también lo harán. Esté atento a los empleados con dificultades, lo mencionaba anteriormente. Estar confinado y en aislamiento preventivo puede generar, y sin duda van ustedes a experimentar sentimientos de tristeza, de soledad, de angustia, y estos son totalmente normales. No es atípico sentir esto. La recomendación acá como gerente o líder de un equipo de trabajo remoto es saque el tiempo para tener uno a uno con las personas que lo necesiten. Y uno más, durante las crisis, encontrará que algunos de sus empleados desarrollan skills o habilidades que antes usted no había detectado. Identifique a estos colaboradores porque seguramente les serán muy útil en un próximo tiempo no muy distante. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que se va a enfrentar un equipo remoto? Pues uno, y el principal, es la falta de supervisión, y esto es en ambas vías. Una persona que nunca haya trabajado remotamente va a estar expuesto a decir, aquí nadie me está supervisando, y es una sensación que puede generar preocupación o angustia, uno porque no recibe ese contacto directo por parte de su gerente, su director, o porque aún así haciendo el trabajo siente que no están viendo que él haga su trabajo porque no hay nadie que lo vea sentado enfrente de su computador como si estuviera en su oficina. ¿Cuál es otro de los desafíos? Hay una falta de acceso a la información y aquí la información, aquí no, cuando estamos en el ambiente de oficina la información fluye de una forma muy informal, simplemente preguntándole a la persona de al lado, preguntándole al colega, etcétera. En este momento puede que no todos tienen en su computador acceso a servidores, acceso a todos los archivos, entonces existirá una falta de acceso a información. Va a haber una pérdida de sentido de pertenencia. Es algo que luchamos todos porque nuestros colaboradores se sientan con ese sentido de pertenencia. Al estar aislados y al estar en un tiempo prolongado de aislamiento, pues se genera esa pérdida de sentido de pertenencia.
aislamiento, lo he mencionado ya, y distracciones del hogar. También lo que les mencionaba, que no es que solamente nuestro colaborador esté trabajando desde su hogar, están sus hijos, posiblemente su pareja, entonces va a tener muchísimas distracciones. Estos son los principales desafíos. Veamos cómo podemos nosotros como directores o como gerente de un equipo de trabajo ayudarlos. Lo primero es genere llamadas de check-in y la recomendación es hacerlo diario. Una llamada de check-in es simplemente decirle cómo está, acá estoy, cómo va la parte técnica, qué problemas ha tenido y empiece obviamente siempre por preguntarle cómo está el estado de salud y el de sus allegados. Es importante habilitar diferentes canales de comunicación. No es suficiente un mail. El mail es algo básico y que para mi gusto es más lo que llega a obstaculizar el trabajo que hacerlo más eficiente. Utilice recursos adicionales como videollamadas, como chats, como celular. Todos esos canales deben estar habilitados en este momento para comunicarse con su equipo. Establezca lo que se llama Rules of Engagement. Esto es cómo va a ser mi interacción con las personas del equipo. Si mi decisión es hacer videollamadas, pues explicarles claramente en qué momento va a ser la llamada, bajo qué condiciones. Si, por ejemplo, les digo para temas urgentes, llámenme al celular o envíenme un chat, todo esto son lo que se llaman Rules of Engagement. Finalmente, brinde apoyo emocional. Van a haber personas de su equipo que lo van a necesitar, trate de detectarlo y hágalo. Vamos al siguiente capítulo y este es importante, que es cómo liderar durante una crisis y durante la crisis actual. Lo más importante, y esto lo han oído todos los que han podido tener cursos de manejos de crisis, es la comunicación. Para las empresas que tengan un equipo lo suficientemente grande, lo que se recomienda es crear un equipo de comunicación centralizada. En este equipo deben haber personas de diferentes áreas y a lo que se va a dedicar este equipo es a básicamente atender solicitudes y preguntas de cualquier índole y aportar la información que su organización necesita. Si su organización es un poco más pequeña, si estamos hablando de un negocio pequeño o mediano, las opciones que tenemos es manejar la comunicación directamente desde el senior management o desde el gerente general vía cascada a sus directores o a sus gerentes y los gerentes a su equipo. O también otra opción es el gerente general haciendo empresas al total de colaboradores en su compañía. Estos mensajes pueden ser a través de un video, una grabación o una llamada general, diferentes métodos que podrían utilizar. Finalmente, comuníquese frecuentemente con sus clientes. No todo es al interior de la organización, una parte importantísima es al exterior de la organización. Comuníquese con sus clientes, con los actuales y con los potenciales. Y concéntrese acá mucho en lo que es importante para ellos. No piense en lo que es importante para su compañía en este momento, sino para las necesidades que ellos puedan estar teniendo. Ese es el secreto para una comunicación eficiente con los clientes. Una recomendación más, no tome decisiones apresuradas. Utilice el tiempo y en momentos de crisis la tendencia es a tengo que hacer todo ya y rápido. No necesariamente es lo mejor. Al usted tomarse su tiempo, puede conseguir información más certera, puede ver cómo ha evolucionado en otros sectores parecidos y puede analizarlo para tener mejor tomas de decisiones. Aquí un ejemplo que les pongo, y es un ejemplo muy coloquial, es apenas cada uno de los gobiernos en los diferentes países empezaba a decretar la cuarentena, veíamos reacciones un poco precipitadas de
personas yendo de forma masiva a los supermercados o a las cadenas, a las grandes superficies, a comprar mercado. Y para mí esto es uno de los errores más graves de precisamente este punto de no detenerse, pensar y tomar decisiones acertadas. Aquí no nos vamos a morir de hambre, ninguno se va a morir de hambre. Lo que sí puede pasar es que nos contagiemos y nos prendamos este virus. Pues esa acción de salir todos en avalancha a un centro comercial o a un supermercado o a una gran superficie, pues es precisamente una de las malas decisiones a las que me estoy refiriendo acá. Una palabra que vamos a escuchar mucho y que seguramente ustedes también habrán oído y que va a estar muy de moda y es difícil de decir, resiliencia. Esto es la capacidad que tiene cada uno de nosotros de reconstruir su negocio, tomando exclusivamente lo positivo y lo que genera un crecimiento. Estamos sin duda ante una crisis fuerte. Es algo que está cambiando no solamente economía, sino, como les decía, también hábitos de consumo, diferentes conductas. Y generalmente tendemos a enfocar nuestra atención a los peligros inminentes o hacia las amenazas. Y eso es natural, así es la forma en que el cerebro humano está cableado. El problema es que si nos quedamos ahí, puede pasar un efecto de espiral negativo, y es que las malas noticias empiezan a alimentar el miedo. Y no solamente tenemos malas noticias, tenemos además fake news, ¿no? Todas las noticias que no son reales, que vienen de fuentes que son no reconocidas, muchas son inventadas. Entonces, ese espiral negativo nos puede llevar a un estado de parálisis nuevamente, en el que no podemos pensar y actuar de una forma positiva, sino por el contrario quedamos paralizados y con miedo. Entonces, el primer consejo acá para trabajar la resiliencia es calme su mente, enfóquese solamente en lo positivo y sea consciente de cuando sus pensamientos se van a escenarios pesimistas o no tan irreales. Entonces usted va a estar empezando a estar consciente de su pensamiento, de su mente. Si se va para allá, paren. En el último punto le digo, miren por la ventana, tómese un tiempito y vuelva otra vez a su estado mental tranquilo para tomar decisiones productivas y que apoyen el crecimiento. Un punto importante también es enfóquese en las decisiones y acciones que usted puede tomar. No se desgaste con las decisiones que usted no puede tomar. Decisiones como la extensión de la cuarentena, como las restricciones de movilidad. Esas son decisiones que usted no puede tomar. Entonces no se desgaste con eso. Simplemente respételas y asúmelas en el momento en que las indiquen las autoridades. ¿Cómo más se debe liderar durante una crisis? Muy importante, no oculte las malas noticias. La transparencia es la obligación número 1 para un líder durante una crisis. Es muy importante entender que un líder no tiene por qué saberlo todo, pero lo que sí tiene y su mayor responsabilidad es la de hablar con la verdad, comunicar lo que sabe, expresar lo que no sabe y decirlo así naturalmente. Mire, yo en este momento no sé cómo vaya a evolucionar tal escenario al mediano plazo. Y comparta con sus empleados las decisiones que ha tomado y las decisiones que irá tomando durante el tiempo. Entonces, muy importante, no oculte las malas noticias. Pasemos ahora a otro capítulo y vamos a hablar en este momento de cómo podemos adelantarnos a la próxima etapa de la crisis. Este es un extracto que he sacado de una consultora, es el estudio de McKinsey para abril del 2020. Estos consultores en McKinsey están presentando diferentes escenarios de recuperación económica y acá están basándose en cómo primero cómo se afectará y luego cómo se recuperará
el Producto Interno Bruto o la medida del Producto Interno Bruto en los países. En los ejes, tenemos en el eje X la efectividad en la política económica por parte del gobierno. Esto es, qué tan eficiente es las políticas económicas que saca el gobierno para contrarrestar ese golpe a la economía. Desde la izquierda, las medidas más inefectivas, hacia la derecha, a las medidas más efectivas. Ese es el eje X. En el eje Y está la efectividad de respuesta del sistema de salud, que es primordial en esta crisis. Hacia arriba, las mejores respuestas efectivas para el control del virus y su contagio. Hacia abajo, respuestas menos efectivas, cuando el sistema de salud no ha sido efectivo ni previniendo el contagio ni atendiendo los casos. Entonces esto nos genera toda una serie de escenarios y es donde ustedes van a oír o ya estarán oyendo mucho de escenarios en U, escenarios en V, Ls y Ws. La proyección de esta consultora es estos 4 que vemos aquí sombreados. Estamos considerando respuestas del gobierno en cuanto a respuestas económicas entre medias y buenas, y lo mismo por el lado de la efectividad de la respuesta del sistema de salud, entre medias y buenas. Yo creería que para el caso de nuestros países en Latinoamérica y específicamente en Colombia, pues estaremos viendo escenarios más del tipo una U un poco o alargada o con altibajos en el periodo de recuperación, pero es lo que podríamos estar esperando. Por esto, cuando les hablaba anteriormente de preservar puestos de trabajo, de actuar de forma solidaria, de compartir soluciones, de ayudar a las empresas que puedan estar necesitando ayuda, esto es lo que estaremos impactando. El tiempo en que el país se recuperará del choque económico. No quiero ser alarmista, no quiero ser drástico, se los decía desde el principio. Yo, por el contrario, tengo una visión muy próspera de lo que puede traer esta crisis, pero no es una crisis menor. Estamos hablando de la crisis más profunda y más fuerte de los últimos 100 años probablemente. Se puede llegar a comparar, guardando sus respectivas medidas, con el impacto que tuvo la crisis de la posguerra en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cualquier acción que hagamos para reactivar la economía va a ser muy importante en estos momentos. Y la frase, que yo sé que es muy trillada, pero que aplica perfectamente para este escenario es: no piense y no espere mucho en lo que el país puede hacer por usted, piense más bien usted qué puede hacer por su país. Y esto es importante porque después, cuando lleguemos a hablar del New Next, realmente ese orden de los países va a cambiar y es una oportunidad gigantesca para países de Latinoamérica, para Colombia, de poder tener una mejor posición, salir más robusto, sobre todo teniendo en cuenta el auge que van a tener los servicios y mucho que ver también con la tecnología. Pero bueno, sigamos. Recomendaciones para anticiparse a las etapas de la crisis. Hoy, ¿qué podemos tener dependiendo del tamaño de las compañías? Un comité de comunicación, hablábamos de eso anteriormente. Muchas empresas podrán tener ya estructurado un comité de crisis y tendremos y ya ejecutando el plan de continuidad de la operación, lo que permite que nuestra operación no se interrumpa, no se paralice, sino que siga operando bajo las nuevas premisas. Sin embargo, esto no es suficiente. Hay un paso adicional que se debe hacer y que nos recomienda acá el Harvard Business Review, y es configurar un equipo de planeación anticipada. Es lo que ellos llaman un Plan Ahead Team.
¿De qué se trata este Plan Ahead Team? Es un equipo multidisciplinario que debe enfocarse en 4 puntos, y esto sale de una práctica muy común en tecnología y ahora en muchos diferentes sectores, que se llama Agile Planning o la planeación ágil. En el primer punto se debe establecer claramente cuál es el punto de partida, en dónde está nuestra empresa en este momento, con todo lo que la crisis atañe. En el segundo punto, trabajar escenarios con versiones de futuro, ya que hay que presentar diferentes escenarios con diferentes outcomes, basándose en esos escenarios de reactivación económica y planteando diferentes alternativas. Luego, en el paso 3, establecer un plan de ruta. La compañía, nuestras compañías, ¿qué ruta van a seguir? ¿Qué decisión vamos a seguir para alguno de esos escenarios futuros planteados? En el paso 4, establecer los movimientos estratégicos. Si ya tenemos un plan de ruta definido con un escenario futuro, pues tenemos que definir qué movidas estratégicas realizar para llegar a ese plan futuro. Y finalmente, en el punto 5 es el momento de acción, definir en qué momento, físicamente, qué día o qué situación, qué acontecimiento va a disparar que tomemos esa acción. Vamos al siguiente capítulo, las siguientes recomendaciones. Esto es rápidamente una visión de futuro. Otro estudio de otra consultora es Deloitte, es de marzo 27, y aquí nos está mostrando cómo puede ser la evolución de diferentes sectores de la economía en el tiempo y su nivel de recuperación. En la primera parte, la izquierda, está acá en gris, la parte de la cuarentena. Cuando nadie puede salir a la calle y cuando obviamente el impacto es mayor en lo que tiene que ver con la facturación, las ventas de estos negocios. Luego viene un periodo de estabilización que debe comenzar a partir de cuando se levantan las restricciones de movilidad o la cuarentena. Si ustedes ven, en este caso lo están llevando hasta principios de junio, y cómo, dependiendo del sector, pues empiezan a reactivar las diferentes acciones. Nuevamente, todo tiene que ver con la vida normal de las personas, cuando las personas empiezan a realizar viajes de trabajo, cuando empiezan a hacer turismo doméstico, cuando empiezan a reactivarse diferentes temas como restaurantes, hoteles, etc. Y finalmente, la recuperación, que para Deloitte está arrancando al finalizar el año. Nuevamente, el impacto que tienen allá atrás cuando les hablaba de L, W, V, pues nos va a determinar qué tan pronto o qué tan lejos arranca este periodo de recuperación. Otro punto importante, aunque este lo considero un poquito conservador en el sentido de que yo creo que se puede hacer antes, es proyecciones de la pandemia. Y esto es un cuadro que compartió Boston Consulting Group, es de marzo, y donde nos dice que para Colombia, concretamente, el pico de la pandemia o el pico de contagios de coronavirus va a llegar alrededor de la primera semana de mayo, y que si se toma en cuenta los periodos de aislamiento que se han utilizado y que se han puesto en marcha en diferentes ciudades, que arrancaron mucho antes, concretamente en China, Hubei, es cuando se podría estar terminando la cuarentena, y ellos se van acá a un escenario de final de la cuarentena hacia junio, julio. Ahora, ¿qué puede pasar? No quiero que se alarmen con esto. Seguramente van a haber medidas de reactivación paulatina de diferentes sectores, permitiendo que diferentes personas, según su ocupación, vayan saliendo a ejercer su actividad económica. Ya llegando hacia el final, déjenme compartir para mí qué será ese The Next Normal. Y esto es acá una adivinanza. Acá hay varios planteamientos y realmente de eso se trata, de tratar de identificar cómo puede ser el futuro de los negocios, de la economía, de los hábitos de consumo, etcétera. Esto también está basado en McKinsey. Y yo tomo aquí 3, también los complemento con algo de Economist, de su último artículo. Y
El primero, y para mí uno de los más importantes en este momento, se llama Contact Tracing. Eso hace referencia al uso de tecnologías para rastreo de contacto. Esto se está haciendo actualmente a través de una alianza entre Apple y Google, de manera que los equipos celulares estén interactuando vía Bluetooth con cada equipo celular cuando se acercan, ¿sí?, a la distancia en la que opera el Bluetooth, que es de unos cuantos metros. Esto respeta totalmente la privacidad de los datos, pero lo que le permite al sistema de salud y a las autoridades es que en el momento dado en que una persona salga positiva con el virus, salga positiva con COVID-19, pueden activar este mecanismo de rastreo de contacto y le van a informar a todas las personas con las que tuvo contacto de que tienen un potencial riesgo de haber sido contagiadas. ¿Cómo está funcionando actualmente? Pues si una persona resulta positivo, la persona va a decir, mire, yo estuve en contacto con, y va a mencionar a X personas, el celador de la casa posiblemente, algún familiar, pero de resto uno no tiene ni idea con quién se cruza en la calle, con quién se cruza en el supermercado. Entonces esta tecnología va a ser importantísima para ayudar a disminuir o aplanar esa curva. Otro punto importante en el Next Normal es algo que no es tan nuevo, pero que no ha sido aplicado por todos los gobiernos, y seguramente falta un tiempo para esto, pero es el Digital Cash. Y esto es un concepto un poco diferente al que ustedes pueden imaginarse. No es el tema de la tarjeta de crédito que nos da el banco, por lo cual ya no se utiliza el efectivo. No, el tema de Digital Cash son notas que salen directamente de los bancos centrales, y es una de las necesidades que se está viendo más plausible en estos momentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, sí, la Reserva Federal dice, vamos a salir con un paquete de auxilio, unos cuantos de trillones de dólares, pero el gobierno se encuentra una dificultad muy grande para poder hacer llegar esas ayudas o esos auxilios a las personas que necesitan. Entonces, el Digital Cash va a ser una de esas soluciones de cómo transferir dinero a personas que son las que necesitan, o a negocios que son las que necesitan. Obviamente va a permanecer el sistema bancario ofreciendo todos los servicios que atiende el sistema bancario, pero esto va a ser un mecanismo para tener contacto directo, bancos centrales, con las personas o los negocios que lo necesitan. Por último, Last Mile. Last Mile es lo que se refiere en retail o en marketing o en distribución en los procesos de entrega, lo que concierne a la última milla, cómo se entrega un producto al consumidor, al hogar, a la oficina, a lo que sea, y de qué manera se hace. Actualmente pues vemos diferentes desarrollos y cómo empresas de mensajería pues están cubriendo este last mile, pero a raíz precisamente de esta pandemia vamos a ver una aceleración en el desarrollo de cosas que ya vienen existiendo, como son los carros eléctricos, como son los drones, como son los robots. Y no quiero que piensen en un robot pues que va caminando por la calle y entrega. No, acá hay ideas un poco más aterrizadas, como una van, ¿sí?, eléctrica, self-driven van, no tiene conductor, se maneja sola, tiene un brazo robótico que va sacando los paquetes de su bodega, se los pone en la plataforma al dron, el dron vuela hasta la puerta de su casa o hasta la portería de su edificio y lo deja. Estos son varios desarrollos que estaremos viendo seguramente en el Next Normal. Y ya, para terminar, solo me queda decirles y compartirles que en los malos momentos es donde aflora lo mejor de las personas. Soy un fiel convencido de esto. Una crisis, como les decía al principio, nos puede y nos debe hacer más fuerte, debe hacer que todos trabajemos para encontrar esas oportunidades, esas soluciones,
para poder construir un mejor país, para salir robustecidos después de que o en el momento en que se comience esa reactivación económica. Aquí los actos prácticos y útiles de solidaridad y de apoyo en los momentos de crisis son buenos no solamente para la humanidad, sino buenos también para los negocios y buenos para las personas que lo realizan. Entonces, los invito a pensar en qué pueden hacer ustedes desde su empresa para ayudar a otras personas o a otras empresas. Ya para finalizar, desde Softland y en este momento de crisis, acabamos de desarrollar una herramienta muy importante que les va a permitir gestionar equipos remotos, gestionar de una forma muy práctica, basada en la nube, con un software sencillo, no costoso, eso que tanto necesitamos ahora, que es poder gestionar a los equipos de forma remota. Entonces, sin más, muchísimas gracias y mucho ánimo. Jackie, adelante. Muchas gracias, Carlos, por estos consejos que nos brindas. Y bueno, justamente antes de pasar al periodo de preguntas, que tenemos algunas, queremos justamente retomar esto que decías desde Softland. Tenemos para nuestros clientes en este momento promociones en usuarios, módulos adicionales, de manera que realmente pues les apoyemos a sacar el máximo provecho donde quiera que estén. Y si aún no eres cliente, pues te invitamos a que conozcas también nuestras soluciones. Justamente Softland ERP Cloud y Softland My Teams te van a permitir organizar el trabajo remoto con tu equipo y continuar justamente con esto que estamos hablando, la importancia de la continuidad de las operaciones, reduciendo y controlando los gastos justamente. Así que los invitamos al final de esta sesión. Ustedes van a recibir una pequeña encuesta donde nos pueden indicar si están interesados en recibir más información. Definitivamente vamos a estar muy atentos a sus preguntas para contactarlos lo antes posible. Asimismo, queremos también invitarlos mañana al webinar online, también sin costo, innovación en tiempos de COVID, muy importante. Por otro lado, la próxima semana en este ciclo de webinars, vamos a invitarlos a un virus en las finanzas de la empresa. ¿Cómo curarlo? ¿Cuáles son esas estrategias financieras? Esto el 22 de abril y el 23 vamos a retomar, porque también sabemos que hay sectores que están muy activos en este momento, cómo administrar un proceso de reclutamiento. Así que los esperamos en estos próximos webinars. Les dejamos el enlace de mañana acá en nuestro chat. Eso por ese lado. Y Carlos, justamente tenemos, Verónica nos pregunta, ¿cómo evalúan el retorno a la actividad gradual o de golpe? ¿Qué se recomienda de cara a trabajadores y clientes? Básicamente, ¿cómo vemos que será este retorno a lo normal? Ok, gracias, Jackie. Como les compartía en ese gráfico, lo que yo estoy esperando es que el retorno sea gradual. ¿Por qué va a ser gradual? Porque las medidas de contención, las medidas que el gobierno va a tener que tomar, adicionales a las que ya ha venido tomando, será de controlar para que no se dé una próxima propagación. La hemos podido contener muy bien en Colombia y en algunos países de Latinoamérica, pero se debe asegurar que eso no se vuelva a generar. Por lo tanto, va a ser un mix entre medidas de aislamiento por parte de las autoridades de salud y del gobierno, mezcladas con reactivaciones o permisos para que las empresas de diferentes sectores empiecen a operar. Por eso lo que yo esperaría es una reactivación paulatina en una especie de V con altos y bajos. Perfecto, Carlos, gracias. Nos han estado consultando por la presentación y la grabación de este webinar. Con mucho gusto al final lo vamos a compartir. Por acá nos preguntaban también, y justo, Carlos, vos mencionabas la importancia de que con nuestro equipo hagamos un chequeo diario.
Nos pregunta Luis, ¿cómo hacemos para no caer en convertirnos en un micromanager? ¿Verdad? Que es también, de repente puede ser, para algunas personas es la forma de liderar, pero para otros no. ¿Qué consejos darías para evitar caer, digamos, en esa línea? Es buena esa pregunta, porque de ninguna manera quiero promover el micromanagement. Para mí eso, en un momento de crisis, es el camino menos útil. De hecho, lo que les recomendaba yo era empoderar a los equipos y confiar en la acción que cada uno de sus colaboradores va a tener. ¿De qué se trata ese check-in call o esa llamada diaria? Es simplemente de procurar que no se pierda ese contacto, ese sentido de pertenencia. Es una llamada cortísima, no para hablar temas concretos del negocio, simplemente para decir cómo está usted, cómo está la salud de usted y de los suyos, cómo están sus herramientas, está pudiendo realizar su trabajo con las herramientas que tienen y dígame si hay algo en lo que yo pueda ayudarlo. Ese es a lo que se debe resumir esa llamada muy corta. Muy bien. Jimena nos dice, con este panorama de cuarentena hasta junio, ¿qué medidas adicionales crees que hace falta para que el efecto de la economía sea menor? Ok, entonces acá sin duda es la reactivación de los sectores productivos y comerciales. Es absolutamente inviable mantener una cuarentena absoluta. Yo creo que acá lo que vamos a empezar a experimentar después de la fecha que se tiene prevista, el 27 de abril, es habilitar la movilidad, dejar que muchos sectores, dependiendo de su tipo de negocio, empiecen a operar y se monitoreará muy de cerca el comportamiento del virus, sobre todo el comportamiento de contagio, asegurarnos de que no se vuelvan a escalar los números de contagio. Seguramente habrán actividades económicas en que no se podrá retomar la normalidad del negocio. Y acá me refiero a actividades como cines, como discotecas, como ese tipo de lugares donde hay congregación de muchas personas. Yo creo que esas son las que tendrán una activación más larga en el tiempo. Sin embargo otras donde no es necesaria una concentración de tantas personas, se van a ir reactivando más pronto al finalizar la cuarentena de este 27. Bien. Diego nos dice, muy buena presentación desde Argentina. Saludo. ¿Cómo están, si en Softland están pensando una solución ERP, mobile o web? Ok, buena pregunta. Y esa solución de las que le hablamos al final, Softland My Teams, es una solución base cloud. Quiere decir que la puede gestionar y utilizar desde cualquier lugar en el que usted esté. Solo necesita una conexión a Internet. Y además tiene los atributos web. Tiene forma de utilizarse desde celulares. Tiene una característica muy importante y es que opera también con georreferenciación, le permite saber sus colaboradores en qué lugar están. Esto una parte de reactivación va a ser muy importante. Entonces, contestando esa pregunta, sí, es solución basada en la nube, web con aplicaciones al celular. Gracias, Carlos. Jimena nos dice, ¿cuáles son las 4 competencias clave que el líder de hoy debería tener en esta crisis/oportunidad? Ok, competencias claves. Aquí va a salir todo lo que les hablaba de resiliencia, la capacidad de reinventarse, la capacidad de estar atento a oportunidades. ¿Y cuáles son para mí las oportunidades? Las oportunidades las dan las nuevas conductas del consumidor.
hay que estar muy atento a cómo empieza a actuar la sociedad en general, las personas. Miren las personas, sean muy, ¿cómo se llama eso? Curiosos en los cambios que empiezan a notar. Los cambios son sutiles, pero ahí están las oportunidades. Bien, Gloria nos dice, somos una pequeña empresa que vende ropa y accesorios para mascotas. No manejamos redes ni ventas por la web. ¿Cómo y dónde podemos acudir para prepararnos para reactivarnos por este medio durante la cuarentena? Importantísimo. Hoy más que nunca el comercio electrónico constituye una de las grandes oportunidades. Si todavía no han incursionado en comercio electrónico, es el momento justo de hacerlo. Hay plataformas bastante amplias en Latinoamérica y les voy a comentar una de ellas en Mercado Libre. En otros países como Estados Unidos, pues tenemos el caso de Amazon. De hecho, algunos países en Latinoamérica ya tienen Amazon también. Ellos son y están en este momento abiertos a recibirlos y a explicarles cómo se hace una estrategia para poder vender online. Es mucho más sencillo de lo que ustedes pueden llegarse a imaginar. Seguramente vamos a ver un crecimiento para las empresas con productos o servicios en alta demanda en este momento de crisis, en donde su canal online va a crecer de forma exponencial. Y aquí desde Softland también tenemos una solución para ayudarle a esas empresas que tienen ventas online a administrar su negocio. Es una herramienta que le permite conectar el ERP de la compañía con lo que usted online. De esa manera puede asegurarse de que no tenga rupturas de inventario, de que pueda administrar sus las recomendaciones o los reviews que hacen de su proyecto, de que pueda saber cómo están las fluctuaciones en precios, de que sepa cómo están sus ofertas. Bien, Guillermo nos consulta, ¿cómo consideras que debe manejarse cuando ves en colaboradores que no bajan sus gastos o que no muestran flexibilidad en reducirlos? Sus gastos, ¿cierto? Correcto, sus gastos. Ok, aquí yo les hablaba de cómo debemos trabajar juntos, tratando de velar, uno, por no incurrir en despidos y dos, todos tienen que tomar una posición proactiva de cómo disminuir sus gastos. Esto es un imperativo y sus gastos pues dependen de muchas cosas. Hay empresas grandes donde existían diferentes tipos de gastos, de representación, de movilidad, etcétera, gastos que se pueden recortar inmediatamente en este momento. Y de ahí llegar hasta otros que pueden ser no tan evidentes. La forma de manejarlo es teniendo conversaciones directas con su equipo directivo y el equipo directivo con cada uno de los colaboradores. O sea, en estos momentos o colaboramos o el problema se hace mayor al que podría ser. Totalmente. Mariana nos consulta, ¿cómo motivamos a todo el equipo que está trabajando, a diferente ritmo por las distintas actividades que realizan? La gente empieza a compararse entre los que están más afectados en esta etapa con los que tal vez no tienen que hacer a diario. Es decir, esa diferencia, ¿cómo hacemos para motivar independientemente del puesto? Me parece que es la consulta de Mariana. Pues a ver, una forma importante de motivar en este momento de crisis es empoderar al empleado o al colaborador para pensar en escenarios futuros. En este momento más que nunca necesitamos la creatividad y la mejor forma de fomentar creatividad es hacerla extensiva. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia entre las personas, entre el background de la persona, entre sus gustos, etcétera, nos genera que la posibilidad de generar
escenarios creativos sea más rica. Entonces, si alguien se siente desmotivado y puede pasar perfectamente, vincularlo con ese trabajo creativo puede ser una forma de incrementar o mejorar su desánimo. Mauricio nos pregunta, ¿qué creen ustedes que pasará con hoteles, restaurantes y cafeterías? Ok, lo veíamos un poquito en esa gráfica que les compartí. Hoteles, restaurantes y cafeterías. Hoteles tendrán una reactivación, yo diría, media en el tiempo, dependiendo de la realidad de cada país. Eh, Sin duda, cuando empiecen a habilitarse o a permitirse nuevamente los desplazamientos en una primera instancia al interior del país, los primeros viajes que irán a hacer serán, por supuesto, de negocios y en ese momento que se reactiven vuelos nacionales, será reactivando el sector hotelero. Restaurantes, yo esperaría también una reactivación un poco más pronta, seguramente con unas medidas muy estrictas de concentración, de capacidad, de cupo permitido. Yo creo que van a venir cambios, pero es uno de los que creo que se va a reactivar con anterioridad. Bien, hablando justamente de otro sector, Luis nos dice qué estrategia se recomienda para el sector construcción con obras en ejecución. Sí, un sector importantísimo porque es uno de los, y en nuestros países, yo que hablo de Colombia, es uno de los países es uno de los, perdón, sectores motores de activación de economía. Entonces, creo también sin duda que será uno de los sectores que se reactiva más prontamente. Las condiciones en una obra, pues también tendrán unas medidas específicas, ¿cierto? El uso de tapabocas sin duda será una de ellas y esto se implementará como uno de los accesorios más, ¿no? Así como es absolutamente obligatorio llevar casco, pues va a ser obligatorio llevar tapabocas, pero desde mi punto de vista, esto es uno de los sectores que más prontamente se van a reactivar y aquí pues seguramente todos los empresarios de ese sector ya han acudido a las líneas de crédito o a lo que les permita subsanar este momento de cuarentena en el que obviamente se congelan tanto las obras como los que ya están un poco más avanzados las ventas. Carlos Henry nos dice, esto me parece muy, muy interesante, dicen, empresas pequeñas y unipersonales que prestan servicio de mantenimiento general y que implican una atención muy personal, ¿qué alternativa de reinvención podríamos proponer? Es difícil, yo acá tengo que serles sincero, no tengo respuesta para todas las preguntas, pero sin duda yo les diría, miren lo que está pasando ya en los negocios que continúan y cómo han cambiado. ¿A qué me refiero? A almacenes de grandes superficies, ¿no? Los supermercados, los hipermercados. ¿Qué cambios han hecho? ¿Qué cambios han notado? Un importante es las filas. Los que vienen haciendo bien esto ya han demarcado espacios donde las personas se tienen que hacer y no se pueden apeñuscar ahí ni en una caja ni en una fila. Han tomado otras medidas interesantes. Número de personas que permiten entrar al almacén y lo regulan para que no haya densidad dentro del almacén, densidad de personas. Seguramente medidas como estas se deberán tomar en este tipo de negocios, de servicios donde hay contactos o donde es muy necesario ese contacto. Entonces, cosas de este tipo, ¿no? Distanciamiento, medidas de prevención que serán absolutamente obligatorias, las personas que ingresan, cómo se deberán lavar las manos, por decir lo mismo, tener su tapabocas, etcétera.
Gracias, Carlos. Francisca nos dice, ¿en qué mes cree que se activarán espacios como teatros, cines y, bueno, otros de entretenimiento? ¿Cree las personas querrán gastar en esto cuando se reactiven? Ok, yo creo que este es uno de los sectores que, como les decía, ahorita van a estar más impactados, porque más que las personas queriendo o no gastar en esto, es el miedo de adquirir el contagio. Entonces, sin duda, la reactivación plena de este tipo de industria va a tomar mucho más. Cuando hablo de mucho más, yo lo estaría viendo hasta finales del año. Eh, la solución total y radical a la crisis actual, y me hablo concretamente de la pandemia, no de la económica, es la vacuna. Y la vacuna no saldrá, yo creo, antes de finalizar este año. Entonces, por lo tanto, cualquier negocio o actividad económica que requiera la congregación de muchas personas va a ser de los últimos en reactivarse, a no ser de que cambien algo su modelo de negocio. ¿A qué me refiero con cambiar el modelo de negocio? Pues puede ser muy, muy drástico, pero limitar el número de personas que entran a una sala, establecer puestos con 4 puestos de diferencia a la redonda, acciones de este tipo. Carlos, nos manda Rafael algunos saludos desde Perú. Él está en el sector de agricultura. Nos expone temas como falta de exportación, que en este momento hay restricciones para el factor humano, ¿verdad? Para las labores, líneas de crédito muy a corto plazo, 3 a 6 meses. ¿Qué recomendaciones podrías darle a Rafael? Ok, yo oí un poco entrecortada la pregunta y no sé si me estén oyendo a mí también un poco entrecortado, pero si entendí bien, hace referencia al sector agricultura. Efectivamente, Carlos, sí, que él expone que en este momento pues el escenario es complejo, que está afectando a pequeños agricultores, hay falta de exportación, restricciones de la labor humana y líneas de crédito muy cortas. Entonces, si le pudiéramos dar alguna recomendación a Rafael. Sí, una recomendación importante para los del sector agrícola, que es uno de los claves también durante la crisis y en el periodo de recuperación, es estudien muy bien sus clientes. Uno de los cambios que vamos a ver en el Next Normal tiene que ver con la cadena de abastecimiento, el supply chain. Y muchas empresas y negocios van a acudir a productores locales. Ya no van a acudir tanto a productores fuera de los países, precisamente por las restricciones que en este momento implica el comercio de bienes entre países. Entonces, van a tener que detectar o encontrar proveedores locales y proveedores adicionales a los que normalmente tenían en su cadena de producción. Esto constituye una oportunidad grandísima para sus productores del sector agrícola de conseguir nuevos clientes. Piensen ahí en las grandes empresas que necesitan productos agrícolas y concéntrense en las empresas de su país. Carlos nos pregunta si creemos que serviría la implementación de cuasimonedas. ¿Me repites, Jackie? No entendí. Claro. Carlos nos pregunta si creemos que sería útil o que si serviría la implementación de cuasimonedas en este contexto. Cuasimonedas, me imagino que está haciendo referencia a todo el tema de Bitcoin y todo este tema de monedas digitales. Entonces, a ver, lo que se tenía o lo que se esperaba de este tipo de monedas es que fuera inmune
a crisis económicas. Sin embargo, lo que se ha visto es que no es el caso. Por hablar de una de las más conocidas, el Bitcoin, su valuación bajó muchísimo con la crisis. Entonces, no necesariamente va a ser uno de los refugios para inversionistas, ¿sí? Continuará, digamos que ahí, y más que el valor propio de una cuasimoneda como la llama, para mí el gran valor de eso está en la filosofía de la tecnología que lo soporta, que es el blockchain. Y sí se va a utilizar mucho blockchain en muchos de los nuevos desarrollos que vamos a ver en el Next Normal. Y blockchain es simplemente tener una trazabilidad de las operaciones, y esto no aplica solamente a monedas, esto aplica para agricultura, para productos, de dónde proviene el producto, desde que se cultiva o desde que se produce hasta cuando llega a las manos de un consumidor. Gracias, Carlos. Tengo la última pregunta y un comentario. Beatriz nos dice, algo muy bueno que he visto en Argentina es que muchos teatros han ido a virtual y con medios de pago, valores muy baratos, que permiten ver películas buenas que quizá uno no tuvo tiempo de ver o películas creativas. Así que esto también lo estamos viendo en Costa Rica. Realmente eso permite seguir generando liquidez, que fue uno de los temas que tocaste al inicio. Por otro lado, por supuesto, por supuesto. Adelante. Sí. Perfecto. No, te decía que por supuesto, que precisamente de eso se trata la construcción de escenarios creativos, ver de qué forma podemos replantear temporal, parcialmente o estructuralmente nuestro negocio para que opere de una forma distinta. Totalmente de acuerdo, Lady. Y esta es nuestra última pregunta. ¿Cree usted que en el momento de la reactivación del sector de construcción también se pueda reactivar el sector de la carpintería, madera y mobiliario? ¿Qué recomendación nos podría dar para ir trabajando en la forma de llegar al cliente? No oí la última parte de la pregunta, pero hacía referencia a la reactivación del sector de la construcción y a cómo la parte de los servicios de muebles, de carpintería, estarían ahí incluidos. Entonces, la respuesta es exactamente la que di del sector de construcción. Yo sin duda creo que son uno de los sectores que más rápidamente se van a reactivar. Una de las razones es por la cantidad de mano de obra que emplea. Dos, porque esa mano de obra es una de las, en nuestra sociedad es una de las más vulnerables. Estamos hablando de las personas con los ingresos más bajos y los que más necesitan en este momento mantener su ingreso salarial. Entonces, sin duda, pues todo el sector de carpintería, de muebles, de accesorios, se va a reactivar junto con la reactivación de la construcción. Gracias, Carlos. Voy a hacer la excepción porque esta última pregunta que nos acaban de hacer está muy bien. ¿Cuáles serán las inversiones que crees que serán las más rentables en el Next Normal? ¿Las impresiones? Que serán más rentables en el Next Normal. Ok, vamos a responder esa pregunta de la forma en que la entendí. Para mí, lo más rentable en el Next Normal va a estar concentrado en servicios de valor agregado. Y por eso es que acá los países de Latinoamérica tenemos una gran oportunidad. A diferencia de las revoluciones industriales, revoluciones anteriores, ¿sí? Podemos mencionar la industrial, donde el auge de un país o la fortaleza de un país tenía que ver con su capacidad productiva, ¿sí? de bienes,
en esta nueva crisis se acelera la revolución tecnológica, se acelera la revolución de servicios, y un servicio de valor agregado va a ser el que más rentabilidad tenga en este New Next. ¿Quién va a determinar eso? Las personas, los negocios que tengan una necesidad, o las personas que tengan una necesidad y que ese servicio de valor agregado esté solucionando. Por lo tanto, la oportunidad, nuevamente volviendo a mi idea, está en este momento en nuestras manos, porque tenemos muchísimo talento en nuestros países para generar soluciones de valor agregado basados en tecnología. Y eso no implica ni grandes inversiones ni grandes capitales. Se puede hacer desde micro, desde startups. Gracias, Carlos, y gracias a todos los participantes que nos enviaron sus preguntas. Los invitamos a acceder a gruposoflan.com o a nuestro blog Soflan LA, donde siempre estamos compartiendo buenas prácticas empresariales, justamente como estas que nos comparte Carlos hoy. Les invitamos incluso a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Y Carlos, muchas gracias por tus consejos de hoy y por esta sesión. A ti, Jacqueline, muchas gracias, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Mucho, mucho ánimo. Así es, buen día, muchas gracias. Cerramos con esto la transmisión.